Padre, permítenos en esta hora poder comprender la profundidad de esta escritura. Permítanos que el Santo Espíritu pueda enseñarnos y ministrarnos una palabra, una enseñanza, un llamado. Que podamos experimentar una iluminación en nuestra oscuridad. No tenemos más posibilidades que tu luz ilumine nuestra luz, nuestra oscuridad. Que tu luz alumbre. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, hermanitos. El capítulo 2 termina diciendo: no necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano, conocía el interior del hombre. Termina hablando de el hombre, y el capítulo 3 comienza en la Reina Valera. Aquí la NBI no lo ha traducido así. Comienza diciendo: había un hombre. Para unir las dos realidades, lo que él conocía de los hombres, y como quien dice: ay, hablando de los hombres, aquí hay uno. Y hablando de esos hombres, que no necesito que nadie me diga nada porque yo los conozco. Hablando de esos hombres, aquí hay uno de esos. Pero uno esperaría que el nuevo nacimiento, que el cambio de vida tenga que ver con gente descarriada. Uno esperaría que el nuevo nacimiento tenga por interlocutor o destinatario a la persona que anda allí deambulando en la calle bajo efectos de drogas, que anda en caminos torcidos, y no una persona correcta, y no una persona éticamente pura. Cualquiera pensaría que el nuevo nacimiento es para gente descarriada, perdida, pecadora y sucia, y no para, como se nos plantea de entrada el versículo 1. Había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Dos cosas: un fariseo nos habla de la tradición religiosa de Nicodemo. El fariseísmo, no crean que era una cosa en Israel enorme. Apenas en tiempos de Jesús habían unos 6,000 fariseos. No crean que era una especie de mega multitud. No. Era un grupo muy selecto de hombres que se habían dedicado a vivir para la ley. El fariseo se casaba con la ley. La ley era su amada. El fariseo se había vinculado a la ley para generar un amorío entre él y la ley, y habiendo generado ese encuentro amoroso, ahora él se convierte en nexo para que Israel y la ley también se amen. El fariseo es visto en la época de Jesús como aquellos que guían a Israel en los caminos de la ley. Un fariseo no necesitaba conversión, si era lo más selecto de Israel. Era digamos el modelo que todos debían seguir. Todo Israel debía vivir como vivían los fariseos.
Todo Israel debía caminar como caminaban los fariseos. Los fariseos eran el modelo de vida a seguir para todo Israel. Hombres que amaban la ley, hombres que vivían bajo la ley. Era el prototipo de hombre ideal para Dios. Eso era el fariseo. Jesús tendrá muchos conflictos con los fariseos a lo largo de su ministerio, porque Él va a demostrar una vida y una palabra que estaba por encima de la ley. Cuando hablamos de la ley en tiempos de Jesús, no estamos hablando solamente del Pentateuco. Estamos hablando de la ley y de una serie de documentos que los judíos habían creado al paso de los años, que eran interpretaciones y reinterpretaciones de la ley. Y también eso era para ellos la ley. Jesús va a colocarse por encima de la ley. Jesús va a plantearse por encima de las interpretaciones de los fariseos. Se dice también que Nicodemo era no solamente un fariseo, hablando de su cualidad religiosa, sino que tenía un poder, era principal de entre los judíos. Significa que pertenecía al núcleo del Sanedrín. El Sanedrín era el tribunal supremo de los judíos, compuesto por 70 ancianos, sacerdotes, saduceos, fariseos, herodianos, de las diferentes sectas del judaísmo. Se elegían personas de renombre, de capacidad, de tradición, para estar en el Sanedrín. Y el Sanedrín era el tribunal supremo al cual apelaban los judíos en cualquier disputa. Era, diríamos, el cuerpo gobernante de la nación, el cuerpo gobernante de Israel. Los ancianos eran los que representaban, los que garantizaban que Israel caminase cerca de Dios. ¿Será con el Sanedrín que Jesús tenga conflicto? ¿Será el Sanedrín quien pida la crucifixión? ¿Será el Sanedrín el que siempre está enviando mensajeros para captar a Jesús en algo? ¿Será el Sanedrín el que siempre estará amedrentando a Jesús en su ministerio? Claro, Jesús va a cuestionar la idolatría que Israel tiene al templo. Va a cuestionar ese legalismo y apego a la ley que quita la vida. Va a cuestionar todos los ritos de ceremonia. En otras palabras, Jesús va a cuestionar toda la tradición religiosa de Israel. Y el Sanedrín que representa, que es el guardián que garantiza la fidelidad de Israel a esas tradiciones, va a encontrar en Jesús su máximo enemigo. Jesús fue enemigo de la religiosidad de Israel, mas no fue enemigo de Dios. Una cosa es la religión, otra cosa es Dios. Y lo decimos ahora en términos cristianos. Una cosa es la religión, otra cosa es Jesucristo. Y siempre tenemos que aprender a acercarnos a la figura de Jesús por encima de los procesos religiosos que se han montado en 2000 años. Hay 2000 años de cristianismo, una religión que no fundó Jesús, que se formó al paso de los años y que ha adquirido ciertas características que a veces no tienen nada que ver con Jesús. El cristianismo ha adquirido una serie de dogmas, ritos, costumbres, tradiciones, leyes que realmente no tienen nada que ver con Jesús. Por eso es necesario tomar la Escritura, que usted lea la palabra, porque allí encontrará al enviado del Padre, Jesús de Nazaret, el enviado de Dios, el apóstol de Dios. Y es a Él que debemos oír,
Ya lo dijo el Señor en el bautismo y en la transfiguración. Este es mi Hijo amado, a Él oíd. Es el llamado del Padre, a Él oíd. Es la figura de Jesús. Es Él. Pero claro, la religión nos enseña a escuchar a otros. A lo largo de los siglos se han formado nombres alrededor de los cuales se han organizado religiones, denominaciones, iglesias. Pero Dios vuelve a decir, a Él oíd, a Cristo Jesús. Es el mensaje de todo el Evangelio de Juan. Para que lo conozcamos a Él. No para que conozcamos doctrinas ni iglesias, a Él. El Evangelio no es para identificarnos con la religión cristiana ni con ninguna iglesia. El Evangelio es para identificarme con Jesús, con Él, y comenzar una vida de seguimiento a Él. La iglesia tiene sentido en esa medida. La iglesia vale en esa medida. En tanto hay hombres y mujeres congregados, pero siguiendo a Jesús. Hombres y mujeres que han decidido tomar la agenda de Jesús y hacerla suya. La iglesia, más que estar guardando tradiciones rancias, dogmas vetustos, tradiciones huecas, leyes que castran la vida. La iglesia debería estar formada por personas que han decidido hacer de Jesús el seguimiento de su vida, que han decidido hacer de Jesús la razón de su caminar. Hombres y mujeres que han establecido un punto de referencia en su existencia. Hombres y mujeres que han definido un eje en su vida, y ese eje es Jesús de Nazaret. La iglesia ha de ser la conformación de una comunidad donde hombres y mujeres han decidido asumir la tarea, la misión, el trabajo de Jesús y hacer lo suyo en la vida. Lastimosamente, y esa es una de las cosas que dirá Juan, lastimosamente las iglesias están formadas por gente que no sabe nada de Jesús. Las iglesias están formadas por gente que llega buscando sus propios intereses, por gente que conoce sus leyes, sus tradiciones, sus dogmas, sus doctrinas, pero no sigue a Jesús, no camina tras Jesús, no sirve a Jesús, no asume la agenda de Jesús. Por eso hay tanta flojera en la fe de la gente. Porque si nuestra fe de verdad está cimentada en la roca, sería inamovible. Pero venimos a las iglesias a poner nuestra fe donde el Evangelio nos dice que no la pongamos. Y claro, el ser humano es arena movediza. Usted pone su fe en el ser humano, se va a hundir, porque el ser humano es arena movediza. Usted pone su fe en una iglesia, se va a hundir, porque la realidad humana es frágil. Y la gente se retira de seguir a Dios, porque es que fíjese que la hermana, es que fíjese que el hermano, es que mire lo que me dijeron, es que viera cómo me miraban, es que viera la cara que me ponían, es que fíjese lo que me hizo, es que usted no se da cuenta que mire ahí hay una... Y comenzamos a recriminar a las personas. Claro, la pregunta fundamental sería, entonces su fe estaba allí.
debido a que vamos a la iglesia pero no seguimos a Jesús, es que nuestra fe es frágil. Vamos a la iglesia pero no seguimos a Jesús. Estamos en las iglesias pero no seguimos a Jesús. Esa es la idea del evangelio. Presentarnos a Jesús para que le sigamos y sirvamos a Él, independiente de lo que pase con los seres humanos. Independiente me caigan bien, me caigan mal, caiga bien, caiga mal, me hagan bien o me hagan mal, mi seguimiento de Jesús no está determinado por el entorno humano. Porque si usted fundamenta su fe en pretender encontrar aquí angelitos, angelitas, estamos perdidos. Aquí va a encontrar gente que se la va a hartar con la lengua. ¿Por qué creen que Santiago escribe el capítulo 3, pues, acerca de la lengua? Porque desde los orígenes la iglesia está contaminada con la fragilidad humana. Desde los orígenes la iglesia tiene hermanitas y hermanitos que son lengua larga. Hermanitos y hermanitas que tienen una su lengua para hartarse y enredar la vida de los demás. Ya la carta en Santiago refleja esta realidad. Y aquí hay herederos y herederas de esa tradición también. De ese ministerio del infierno. Porque así lo va a decir Santiago. Esa lengua es un infierno. Así la boquita, pero habla barbaridades. Así la trompita, pero cómo enreda la vida de los demás. No se me esté confundiendo. No pretenda venir a la iglesia a hallar gente santa, perfecta, pura y sin pecado. La iglesia refleja desde los orígenes esa fragilidad. Por eso otra vez, lea la Biblia y encontrará la realidad de Cristo y de la iglesia. Y descubrirá que a toda iglesia le falta muchísimo para avanzar en el crecimiento. Y por eso tenemos aquí este capítulo. Si a un fariseo ética y moralmente irreprensible, Jesús le plantea que le falta todavía nacer otra vez. Si plantea que hemos de seguir naciendo una y otra vez, se lo plantea a alguien irreprensible en su contexto, cuanto más a nosotros. El llamado de Jesús es a vivir continuamente la experiencia del nuevo nacimiento, a vivir permanentemente, perpetuamente la experiencia de nacer de nuevo. La iglesia, si quiere mantener viva su existencia, su valor, su importancia, tiene que experimentar el nuevo nacimiento de manera constante, permanente y progresiva. Necesitamos todos nacer de nuevo otra vez. Nadie ha llegado a la plenitud, nadie ha alcanzado la cima, nadie se parece todavía a Jesús 100%. Todos necesitamos experimentar de nuevo la experiencia del nacer y volver a nacer y volver a nacer. Nadie debe conformarse tal como está, ni los que se creen santos ni a los que los tienen por pecadores. Nadie, todos tienen que buscar la experiencia constante del nuevo nacimiento. Será el planteamiento de Jesús a Nicodemo. Y es aquí donde nos perdemos nosotros. Si nuestro nacimiento, como le dice Jesús, versículo 5, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo,
Lo que nace del Espíritu es Espíritu. El nacimiento de arriba, el nacimiento del Espíritu. La vida cristiana, para ser no solo agradable a Dios, sino para ser una vida consistente, coherente, sólida, inamovible, debe de nacer de arriba, debe de nacer del Espíritu. Si nace de arriba, entonces es auténtico y es real y no se deja desanimar por lo que pasa aquí abajo. Aquí abajo pueden pasar muchas cosas, pero si usted nace de arriba, permanecerá hasta el final de los tiempos. En el plano humano hay circunstancias, personas, situaciones, buenas y malas, agradables y desagradables, abundantes y limitantes. En el plano humano hay un abanico de situaciones que no nos podemos permitir que ninguna de ellas nos quite el gozo de la vida del Espíritu. Pero para eso hemos de estar conectados arriba y no abajo. Pero aquí hay gente que está más conectado abajo que arriba, buscando conexiones abajo, descuidando la conexión fundamental de arriba. Nicodemo, un hombre ligado a lo terrenal, la ley, el templo, las tradiciones, toda la religiosidad judía. Un hombre religioso conectado con la tierra, pero desconectado del cielo. Gente que va a las iglesias, pero no camina con Dios. Gente que llena los templos el día domingo, pero cree que caminar con Dios es cosa de ir a la iglesia. Es más que eso. Un día podrá encontrarse en un lugar donde no haya una iglesia, pero seguirá caminando con Dios. Un día puede encontrarse en una situación donde ni le permitan tal vez ir a una iglesia. Podemos encontrar la circunstancia en la que no podamos celebrar la fe en comunidad. ¿Qué tal una persecución? ¿Qué tal cuando lleguen los tiempos duros y se nos prohíba reunirnos, proclamar a Jesús, celebrar su presencia, y tengamos que vivir en el anonimato de nuestra fe, como lo hacen muchos hermanos en muchos países de Asia y de Europa del Este? Sin embargo, el no congregarse de manera pública porque les es prohibido no significa que no caminan con Dios. No tienen la facilidad que tenemos nosotros de celebrar la presencia de Dios, oír su palabra y servirle de manera pública, notoria, evidente, pero caminan con Dios. No tienen esa facilidad pública, pero tienen esa realidad espiritual que les hace permanecer en el seguimiento de Dios. A diferencia de nosotros, que tenemos estas facilidades, no las aprovechamos, no las valoramos. Y no solamente eso, sino que vivimos la religiosidad, pero no caminamos con Dios. No queremos caminar con Dios. No queremos avanzar con Dios. No queremos mantener esa armonía con Dios. Y este es el tema que le plantea Jesús a Nicodemo. Nicodemo, eres lo mejor que puede producir la tierra, pero estás desconectado de Dios. Eres lo mejor que puede producir la religión. Eres lo mejor que puede producir el templo. Eres lo mejor que puedes producir la ley. Pero no basta. Para entrar a la dinámica de Dios, para entrar al gobierno de Dios, para entrar al reinado de Dios, para entrar a esa vida con Dios, hay que nacer otra vez.
No es cosa de entrar a un templo, es cosa de vivir el reino. Te aseguro que quien no nazca no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es esa esfera en la que Dios camina, se mueve. ¿Cómo le llamaríamos a esto? Yo le digo una esfera, pero es una presencia, un proyecto, un camino de Dios sobre la tierra. Dios no le ha dado la espalda al mundo. Dios está realizando una obra de salvación en el mundo, y la Biblia le va a llamar a esa obra, le va a llamar reino de Dios. Y lo que dice Jesús es que nosotros somos llamados no simplemente a estar en un templo, somos llamados a ser parte de ese proyecto que Dios está llevando a cabo en Jesús de Nazaret. No somos llamados a incorporarnos a una religión, somos llamados a incorporarnos a una obra que Dios está realizando en la creación. Y esa obra es reino de Dios. Dios quiere reinar. Y a ese reinado es que nos convoca. Y nos dice que tenemos que ver, tenemos que entrar, tenemos que vivir en esa dimensión que se llama reino de Dios. Vivir, anunciar y proclamar esa dimensión que se llama reino de Dios, a la que muchos no han entrado aún. La iglesia ha crecido en el país, sí, pero aún no hay reino de Dios. No nos confundamos. No confundamos reino con iglesia, son cosas distintas. La iglesia es ese grupo de personas que supuestamente camina bajo el reino, pero la realidad nos dice que no. Pero la cotidianidad nos dice que no, que ese grupo de personas no camina en la línea del reino, camina en la línea de Nicodemo. Gente muy religiosa, gente muy practicante, pero lejos de los intereses de Dios. Nos acercamos a la religión para buscar mis intereses. Solo cuando comienzo a buscar los intereses de Dios, comienzo a despertar al reino. Nos acercamos a Dios, como dirá Jesús, porque tenemos necesidades. Juan capítulo 6. Vea conmigo. Juan capítulo 6. Versículo 24. En cuanto la multitud se dio cuenta de que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum. ¿A qué? A buscar a Jesús. Pero ¿realmente buscaban a Jesús? ¿Realmente tenían intenciones de asumir la agenda de Jesús? ¿Realmente había la voluntad de poner sus intereses y asumir los de Jesús? Dice el pasaje 25. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y viene la respuesta contundente, tajante y directa de Jesús: ciertamente les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta hartarse, decía la versión antigua. Comieron pan hasta quedar reventados. Jesús plantea ya aquí dos planos. Plantea dos niveles. El nivel de los intereses de Dios representados en su persona, y el nivel de los intereses humanos que buscan a Jesús solo para beneficio propio, pero no les importa la agenda de Dios. La multitud que busca a Dios solamente por
lograr los beneficios, pero no quiere unirse al camino del reino que implica sacrificios. Las señales no las ven, se benefician de ellas, pero no las entienden. Mucha gente recibe milagros, pero no entiende el milagro que ha recibido. Por eso, como aquellos leprosos que fueron sanados, solo uno entendió el sentido del milagro. Los otros 9 representan el porcentaje de gente que recibe beneficios de Dios, pero no entiende esos beneficios. Usted no se explica cómo gente en este lugar sanada de una enfermedad mortal, letal, gente que recibe milagros gloriosos de Dios, lo recibe y se va. ¿Qué denota con eso? Que solo se acercó para un beneficio egoísta, nunca tuvo intenciones de ser un siervo de Dios. Nunca pensó en colocar su vida tras Jesús. Es maña antigua, es costumbre vieja. Aquí está. Los males del ser humano y los males de la gente que seguía a Jesús no es nueva. Aquí están. Por eso al evangelista le preocupa que desarrollemos no una religiosidad, que desarrollemos una vida que vaya en pos de Jesús, que nadie nos aparte de eso, que nadie nos desmotive de eso, que ninguna circunstancia nos aleje. Ya el sembrador nos lo recuerda en la parábola. Las tierras en las que cae la semilla. La gente recibe semilla y no la valora. Recibe la palabra, no la valora. Recibe bendiciones, no las entiende. Las bendiciones son mensajes de Dios. Los milagros son mensajes que Dios nos envía codificados en ese milagro. Y hay que desentrañar el sentido de ese milagro. Toda persona que da testimonio que Dios ha hecho un milagro en su vida tiene la responsabilidad, tiene la tarea de desentrañar el significado de ese milagro. Dios me hizo esto, ¿qué me quiere decir? No es solamente de dar gracias a Dios por el milagro. El milagro es un mensaje que Dios me envía y tiene que discernir qué mensaje es. El milagro no solo es beneficio. El beneficio del milagro solo es la parte visible. Hay una parte invisible en el milagro. Hay un mensaje oculto, hay un mensaje envuelto. Dios te quiere decir algo cuando te envía un milagro y es lo que debes discernir. ¿Me están oyendo, hermanitos? Han visto las señales, se han beneficiado de ellas, han comido al máximo, pero no las entienden, no las comprenden, no las asimilan. Y comienza Jesús a dar toda una enseñanza y llega al versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y llega al 66. Desde entonces, ¿qué dice? Muchos de sus discípulos, desde entonces, le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Desde entonces le dieron la espalda. Desde ahora quizás algunos de ustedes también. Iban tras Jesús, buscaban a Jesús,
pero no les interesaba el mensaje de Jesús. Solo querían los beneficios de su poder. Buscaban a Jesús, pero no para asumir la misión de Jesús. No eran seguidores realmente. No eran discípulos realmente. Había algo que cachar, vamos. Beneficios que pueda tener, vamos. Es productivo andar con Jesús. Resulta beneficioso andar con Jesús. Y mientras hayan beneficios y mientras hayan condiciones favorables, andamos con Jesús. Pero cuando la tormenta empieza, cuando la persecución viene, cuando es la hora de las tinieblas, porque hay momentos en la vida donde las tinieblas reinan. Hay momentos en la vida donde la hora, como dice Juan, la hora de las tinieblas dominan. Uno vive en momentos donde las tinieblas parecen controlar la situación y usted no mira la luz. Y usted no mira una perspectiva nueva, una salida, no la mira. Las tinieblas están reinando como cuando reinaron el día que lo clavaron en el Gólgota. Fue la hora de las tinieblas. Las tinieblas estaban reinando, gobernando, dominando y parecían tener el control de todo. Así nos toca en muchos tramos de la vida. Vivir la hora del reinado de las tinieblas. Sin embargo, la victoria sobre esa hora de las tinieblas no está en darle la espalda a Jesús, sino en permanecer fieles aún en la más densa tiniebla. Aunque la oscuridad parezca reinar, por eso llega de noche Nicodemo, porque es el escenario que vive no solo Israel, sino Nicodemo, la oscuridad, la noche. Pero no importa la oscuridad de esa noche, si seguimos a Jesús, que es la luz del mundo, Él va a iluminar siempre nuestra vida. Llega de noche porque oscura es su condición, porque oscura es la condición de Israel. Pero bendito Dios, que nuestras noches oscuras pueden ser iluminadas por esa luz del mundo bendita. La oscuridad, la noche que usted pueda estar viviendo en este momento, la hora de tinieblas que pueda vivir en este momento, la luz del mundo puede iluminarle. Él sigue vivo, su luz resplandece y las tinieblas no pueden apagar su luz. No encontraremos luz en otro lugar que no sea Jesús. Deje de andar buscando luz horizontal, porque lo que va a hacer es ahondar su oscuridad. El único lugar donde hay luz es seguir a Jesús, no hay otro lugar. Dejar de seguirle, darle la espalda, es entrar en la oscuridad, profundizar la oscuridad, hacer más densa la oscuridad. No hay luz al darle la espalda a Jesús. Nicodemo aún en esa noche tuvo la iniciativa de buscar esa luz, de dejarse iluminar por esa luz. Buscar a Jesús en la oscuridad es el gesto que Nicodemo nos plantea a nosotros
como un acto permanente que debemos tener. Vivimos oscuridades, tenemos todavía oscuridades. Hay lados oscuros en usted. Hay lados oscuros en nosotros. Necesitamos exponernos más a esa luz. Hay noches oscuras y hay lados oscuros. Para esas noches oscuras de tinieblas, Él es nuestra luz. Para ese lado oscuro que sigue atentando en la comunión con Dios, Jesús es nuestra luz. Pero tenemos que presentarnos a la luz. Por eso dice el capítulo 3, más adelante, versículo 19, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos. A veces no queremos ser iluminados por Jesús porque nos hemos acomodado a situaciones que distorsionan la llegada de la luz, porque nos hemos encajonado, nos hemos encerrado, hemos puesto algo que no deja pasar la luz y estamos allí encajonados viviendo nuestra vida pero en oscuridad. Por eso tropezamos, por eso nos enredamos, por eso nos estancamos, por eso nunca vemos el avance y queremos que por arte de magia Dios haga las cosas, pero no queremos presentarnos para que haga la luz. No tenemos otra esperanza, hermanitos, no tenemos otro chance. Nuestro único chance es llegar delante de Él y exponer nuestra vida en todas sus facetas, en todas sus dimensiones, para que Él nos ilumine. Porque si Él nos ilumine y nos hace ver y comprender, nuestra vida puede vivir en el reino. Porque si la luz de Dios te alumbra y te das cuenta, uno se percata, entonces tenemos el chance de recomponer el camino. Pero ¿qué chance tenemos de recomponer la vida si no nos dejamos iluminar? Si nos encerramos en nosotros, si nos encajonamos en nosotros, ¿qué posibilidad tenemos que nuestra vida tome un rumbo significativo si nos enredamos en nosotros mismos? Porque nuestras obras nos tienen encajonados. Pues todo el que hace lo malo, ¿qué dice? Versículo 20. Todo el que hace lo malo aborrece la luz, no quiere la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. Pero esa es la bendición de la luz, que Dios me permite que tome conciencia al descubierto yo para corregir y enmendar antes que queden al descubierto por su propia dinámica, porque al final el camino que lleva va a reventar un día. Lo que está haciendo un día tendrá obras, resultados. Quizás jóvenes ahorita ni su papá ni su mamá saben qué están haciendo, y puede ser peligroso, riesgoso lo que están haciendo. No quedará oculto para siempre, porque tarde o temprano esa obra va a dar a luz. Y no me refiero a que sea un embarazo, no, me refiero a esa obra que está haciendo, esa práctica va a dar fruto un día. Lo que le propone el Evangelio es que antes que esa obra equivocada dé un fruto equivocado, usted puede exponerse a la luz de Jesús y Jesús le va a iluminar y usted se va a percatar. La luz le va a decir en qué va a terminar eso.
La luz le dice en qué va a acabar. La luz de Dios le demuestra dónde va a terminar y se lo demuestra anticipadamente. Usted, al ser iluminado y recibir la luz de Dios y ver el anticipo de lo que viene, entonces usted recompone la cosa. ¿Y para dónde voy? ¿Qué estoy haciendo? Cuando Dios le permite ver de antemano el fruto de su obra y descubre que el fruto será trágico, que no será provechoso, que será doloroso para usted, que traerá perjuicio permanente, que le hará un daño irreparable, la luz de Dios se lo muestra. Pero claro, como andamos tan ahí acaramelados, tan agarrados, no queremos que nos iluminen. Nos hemos afianzado de algo, no queremos la luz de Dios que me diga, soltate, eso no sirve. Nicodemo se aferra a su tradición. Nuevo nacimiento es soltarme de aquello que me aferro para encomendarme solo en las manos de Dios. Nuevo nacimiento es la renuncia a caminar bajo mis anhelos y caminar bajo los anhelos de Dios. Nuevo nacimiento no es perfección. Nuevo nacimiento es emprender un camino de iluminación constante sobre nuestra vida, para asumir el proyecto de Jesús y para librarme de todo lo que estorbará ese proyecto de Jesús para mí. Por eso no es cosa de santos ni de pecadores. Nicodemo bien puede ser un modelo de santidad, según la concepción religiosa, pero no ha nacido, no va en la línea de Jesús, se ha aferrado a ramas que no le permiten caminar con Dios. Tiene que soltarse y tiene que dejarse caer solo en lo que Dios quiere, dejarse caer en las manos de Dios. Aparentemente es un abismo, pero la mano de Dios siempre está allí. Nuevo nacimiento es que te sueltes de las cosas que te están dañando para caer en las manos del Padre. El único lugar donde de verdad nos irá bien es la mano del Padre. El único lugar donde de verdad nadie nos arrebatará, nadie nos dañará. Como dijo Jesús, están en la mano de mi Padre y nadie las puede arrebatar. Pero si andamos poniendo nuestra vida en las manos humanas, estamos condenados a la oscuridad. Porque esas manos se cansan, esas manos son débiles, esas manos son frágiles. No puede poner su vida en proyectos humanos, en manos humanas. Póngalas en las manos del Padre y nadie lo arrebatará. Su Padre le tendrá asegurado. Nacer de nuevo. No lo entiende Nicodemo. Se lo ha de explicar Jesús una y otra vez. Y le explica, lo del cuerpo es cuerpo, lo del espíritu es espíritu. Lo terrenal es lo terrenal. Lo celestial es divino. Si queremos el fluir de Dios sobre nosotros, arriba, 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 arriba. No hay otro lugar.
ángeles que suben y bajan, dirá Jesús, arriba. Pero tenemos la tendencia de ver solo hacia abajo. Solo hacia abajo. Solo hacia abajo. Y abajo no hay luz, abajo hay oscuridad. El único chance de ser iluminados es buscar la luz. Pónganse de pie, hermanitos. La luz de Jesús